buenos días. Vamos a hablar hoy de un tema que ha ido ganando importancia, sobre todo a nivel internacional y en los países en los que están marcando el ritmo en la atención en salud, y es el asunto de lo espiritual. Lo primero que quiero mencionarles es una hoja de ruta muy sencilla de lo que vamos a conversar en el día de hoy. Vamos a hablar de una justificación de por qué es necesario hablar de espiritualidad en el ambiente médico. Vamos a hablar también un poquito de algunos rótulos y algunas dificultades que ofrece la espiritualidad en el mundo contemporáneo, porque a veces hay alguna resistencia frente al tema de la espiritualidad aún en el ambiente hospitalario y en el ambiente médico en general. Vamos a dar algunas definiciones y vamos a dejar en claro qué es espiritualidad y qué es religión, porque como veremos a lo largo de esta conferencia no son lo mismo. Luego vamos a dar algunas razones por las cuales es pertinente la intervención en espiritualidad desde el asunto médico, desde el asunto asistencial, y por último vamos a hablar algunos elementos de un nuevo paradigma que surge en salud a raíz de este tema. ¿Por qué hablar entonces de este tema? Cuando nos sentamos a revisar la literatura disponible de espiritualidad y salud, uno encuentra una forma abrumadora cantidad de estudios, más de 5.000 estudios referenciados en la literatura que describen algún efecto de la espiritualidad sobre la salud, y vamos a hablar más adelante de un poquito de esa evidencia científica. En una de las revisiones que tuve la oportunidad de hacer, se relataba el caso de un paciente en cuidado paliativo que demandó a su médico por negligencia médica por no haberse ocupado de sus problemas de salud. No digo que eso es lo que nos vaya a suceder y tampoco creo que haya que preocuparnos porque nos vayan a demandar si no hablamos de algo espiritual con los pacientes, pero sí creo que eso es una señal y creo que eso es una luz en el camino que nos advierte que nuestros pacientes desean que nosotros tengamos en cuenta ese aspecto. Sobre todo porque el asunto espiritual ofrece respuestas a muchas de las preguntas que el discurso científico que nosotros tenemos, o el discurso social, o incluso el discurso psicológico, no responden. El asunto de la muerte, el asunto del sufrimiento, son problemas y son preguntas que la medicina no tiene resueltos y que probablemente no logre hacerlo porque no es su campo de discurso. El discurso científico se ocupa de otros asuntos distintos. También porque hay un movimiento, como les explicaba al principio, en salud, y es que en este momento en los Estados Unidos los capellanes hacen parte integral de los equipos de cuidado crítico, y eso está ampliamente reconocido en las sociedades científicas de cuidado crítico en Norteamérica. Hay que hablar también que cuando vemos la enfermedad desde la perspectiva científica, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con la enfermedad como una carga que hay que eliminar y que hay que suprimir. Y si bien es importante tener en cuenta esto, la espiritualidad ofrece un camino alternativo para entender la enfermedad, y es decirle a uno que la enfermedad no necesariamente es una carga, sino que puede ser un camino, y un camino muy importante. Y si alguna vez todos los que estamos aquí hemos estado enfermos, que es muy seguro que todos los hayamos estado, o incluso hospitalizados o incapacitados como yo lo estuve recientemente, uno entiende que la enfermedad ofrece la oportunidad de meditar en cosas que normalmente uno no medita cuando está sano, y de pensar en cosas que normalmente no se piensan cuando estamos en pleno funcionamiento. Otra razón por la cual hablar de espiritualidad a manera de ejemplo es que hay un hospital infantil en los Estados Unidos que tiene un grupo especializado en soporte espiritual, sobre todo en una unidad de cuidado neonatal, en la cual cuando las familias pierden a un recién nacido o un bebé, hay una atención espiritual, no solamente psicológica, espiritual, de personas que hacen oración con esas personas, de personas que les hablan de algo espiritual y de algo de Dios. Lo otro es que muchos pensums en Norteamérica, en Canadá sobre todo, están incluyendo la espiritualidad como parte de la educación médica, porque se están dando cuenta que los médicos no están sabiendo manejar ese asunto. En Canadá casi todos los programas de medicina y muchos programas de oncología y cuidados paliativos tratan a fondo ese tema. Y lo otro es que si bien durante muchos siglos la medicina tuvo una base religiosa y espiritual, porque el médico representaba casi que una presencia sacerdotal en las primeras comunidades,
cuando surgió todo el discurso positivista y científico de la medicina, un apartamiento de lo espiritual. Pero en los últimos tiempos nos hemos visto abocados a establecer un diálogo interdisciplinario, no solo con lo psicológico y no solo con lo social, sino también echando mano del discurso espiritual. Esta imagen se las quiero traer porque nada más y nada menos, por pura casualidad encontré que esta asociación norteamericana que acredita los hospitales de forma internacional tiene dentro de sus ítems el asunto espiritual. Y un asunto muy importante para ellos es que los pacientes se les valoren sus necesidades espirituales y se les intervengan. Y ahí ustedes ven pues una lista de ítems que ellos buscan incluso en la historia clínica. Ellos buscan en la historia clínica quién es el que provee fuerza y esperanza al paciente, si para el paciente es importante hacer oración, si para el paciente es importante expresar su espiritualidad, cómo describe el paciente su filosofía de vida, qué tipo de religión o de soporte espiritual el paciente desea, cuál es el nombre de los ministros o los clérigos o los líderes espirituales de ese paciente a los que se pueda recurrir en caso de alguna necesidad espiritual, qué significa el sufrimiento para el paciente, en fin, toda una lista de ítems que hablan que esto ya no es tan desconocido ni es tan relativizado como se hablaba antes. Este asunto se va volviendo muy importante y va cobrando cada vez más importancia. Antes de hablar de las razones a fondo, desde el personal médico y desde el personal asistencial, ¿por qué hablar de esto y por qué es importante hablar de esto? Yo quiero detenerme a hablar de algunos rótulos y dificultades que ofrece la espiritualidad en el mundo contemporáneo. Hay varios rótulos que se le puede dar a la espiritualidad. Algunas personas pueden definir la espiritualidad desde una vertiente cultural, es decir, simplemente reducir lo espiritual a que esté ligado a una serie de prácticas religiosas, que una persona católica, que una persona evangélica, que una persona budista, etcétera. Un asunto cultural que está ligado solamente a prácticas religiosas que se ejercen por costumbres milenarias. También algunos entienden la espiritualidad como algo intelectual, un concepto más abstracto, pero también un concepto alienante. No para pocas personas la espiritualidad es una alienación y es algo que hay que suprimir, porque impide el progreso médico, porque impide todo el desarrollo científico. Y para algunas personas lo espiritual es un concepto abstracto porque Dios viene siendo una energía que nadie ve, que nadie huele, que nadie toca y que tiene alguna inferencia en el ser humano, pero que más allá de allá no podemos esperar nada. Hay otros que han empezado a ver el fenómeno de lo espiritual como algo social, incluso muchas de las normas y de las leyes que van saliendo en el gobierno nacional van tratando de limitar la práctica espiritual al campo de lo privado, no al campo de lo público. Muchos movimientos religiosos de la ciudad que yo conozco, cuando han intentado hacer de pronto un evento masivo que promueva lo espiritual, siempre se ve con un tropiezo, y es porque hay una legislación que está tratando de convertir a lo espiritual en algo del terreno de lo privado, no del terreno de lo público. Y algunos ven a la gente espiritual y describen lo espiritual como un fenómeno de aislamiento social. La gente espiritual es pintada o es vista de pronto como personas que tienen una personalidad un poquito distinta o con aislamiento social incluido. Otros hablan de un rótulo más filosófico de la espiritualidad, una ideología simplemente que más o menos le da un brochazo a la vida y que son muchas veces ideas que no tienen mucho contacto con lo real, porque a veces se siente que la espiritualidad difiere mucho de los medios modernos. Y otro rótulo es que la espiritualidad puede ser vista con escepticismo y hasta con prejuicio. En los discursos científicos se ve la espiritualidad como algo irrelevante, como algo dañino o incluso como un obstáculo. ¿Qué dificultades entonces ofrece el mundo moderno? Pues ya todos estamos enterados del movimiento secular que hay en el mundo, que ha sido muy importante para el desarrollo científico, pero que ha ido abandonando lo espiritual con el agravante de que no ofrece un sustituto para eso. Y esa es la clave para entender por qué hoy en día surgen muchos movimientos pseudo religiosos, porque es tratando de buscar un sustituto a algo que se perdió, a una base espiritual que el hombre siempre tuvo consigo y que de alguna vertiente el hombre tiene que agarrarse necesariamente. También una gran dificultad es que muchas de las experiencias espirituales
somos escépticos a ellas y cuando ocurren estamos buscándole una enfermedad psiquiátrica a las personas. Entonces, cuando una persona medio empieza a decir que tiene algún tipo de experiencia espiritual, independiente de su validez o no, cumple ya criterios para psicosis clínica. Y hay autores que están empezando a hablar que no necesariamente una persona que tenga un despertar espiritual tiene una base psicótica mentalmente. E incluso hay estudios que se aventuran a establecer criterios para diferenciar una psicosis clínica de una experiencia auténticamente espiritual. No tengo la referencia allí, pero tengo el autor y con mucho gusto el que esté interesado le puedo facilitar. Y lo otro, lo que siempre hemos hablado del reduccionismo científico, de poner en duda la existencia del espíritu, y no está de más porque desde el punto de vista científico el alma ni se puede pesar ni se puede medir, y las manifestaciones espirituales ni se pueden tocar ni se pueden olfatear. Ya habíamos hablado que no está incluida en los currículos de medicina, pero una gran dificultad y una barrera real es que todavía nos estamos preguntando, y en muchas partes se lo preguntan los médicos y el personal asistencial, si realmente ese tema nos compete, si realmente ese tema más bien no se lo deberíamos dejar al cura o a la hermana o al religioso que está en una comunidad hospitalaria. Y muchas veces lo que se esconde detrás de ese temor, detrás de esa resistencia, es que nos da miedo hablar del tema con el paciente, que nos da miedo vincularnos emocionalmente con el paciente, porque siempre nos enseñaron que había que establecer una distancia afectiva con los pacientes, de ni siquiera establecer un lazo emocional en modo alguno. Naturalmente la falta de tiempo es una barrera muy grande, y a veces la frialdad y el desinterés de nosotros que atendemos a los pacientes, a veces más que ser un verdadero desinterés, puede ser un disfraz de la impotencia que tenemos para resolver ciertas preguntas, porque nos enseñaron un enfoque muy eficientista de la atención médica. Tenemos que curar a como dé lugar, a como dé lugar debemos curar, y cuando se nos acaba esa posibilidad de curar, ¿qué nos queda de nosotros? Que no podemos hacer nada. Cuando vemos tantos casos, aquí que todos nos ha tocado casos de difícil resolución desde el punto de vista social o desde el punto de vista en salud, ¿qué hay que hacer? Y a veces uno la forma como se defiende de ese dolor que le provoca ver a un ser humano sufriendo es más bien desinteresarse. E incluso caemos en una incapacidad para afrontar ese tipo de asuntos. Y cuando un paciente nos está hablando algo espiritual, preferimos eludir ese paciente, no pasarle, que otro compañero le pase ronda o que otra persona lo trate. Vamos entonces a entrar más a fondo en el tema y vamos a dar unas definiciones, porque no es lo mismo religión que espiritualidad. Religión viene de un término en latín que se llama religare, que significa estar ligado a. Significa que es una agrupación de experiencias espirituales en un sistema de creencias y prácticas. Es una forma normativa de la espiritualidad. En cambio, la espiritualidad, que viene del latín spiritualitas, que es aliento, tiene que ver más con la relación con un ser trascendente y otras personas. Es la dimensión humana que marca la relación con un ser trascendente, llámese Dios o llámese como se llame de acuerdo a la vertiente religiosa que la persona tenga. Pero lo espiritual, y esto es lo que más interesante se ha hallado en la literatura, está diferenciado de las otras cosas, de lo psicológico y lo social, porque lo espiritual es lo que le da centro, sentido y propósito a la vida de las personas, es lo que le da esperanza, es lo que le da conectividad con nosotros y con un trascendente. Y a veces involucra o no una serie de creencias. Y la imagen que ustedes ven ahí de la sombrilla es por lo siguiente, es para establecer una comparación a raíz de esa imagen. La sombrilla es lo espiritual. Lo que hay debajo de la sombrilla, que son las personas, que son diferentes entre sí, es la religión. La espiritualidad engloba los conceptos religiosos, pero no necesariamente una persona religiosa es una persona espiritual, son dos términos diferentes. Una persona espiritual es una persona que está constantemente pensando en su sentido y en su propósito en la vida, y que a ese propósito se le une un propósito más trascendente, más grande que ella misma. La religión, en cambio, es un sistema de creencias muy importante que engloba la espiritualidad, pero no toda persona religiosa es espiritual. Porque a veces hay personas que son muy buenas religiosas, pero pueden no saber cuál es el sentido de su vida. Y una persona religiosa podría suicidarse porque no tiene sentido de vida.
Vamos a hablar entonces de las razones que tenemos para intervenir en el campo espiritual, porque hemos dicho, bueno, realmente esto sí es papel de nosotros, realmente esto no se lo deberíamos seguir dejando sino a los sacerdotes, a los capellanes, a los seminaristas. ¿Será que esto sí nos implica a nosotros como médicos, como enfermeras, como trabajadores sociales, como personas ocupadas del liderazgo de una institución? Y hay que decir que hay 5 grandes razones que voy a tratar de fundamentar del por qué nosotros sí debemos intervenir en eso y nosotros sí nos deberíamos ocupar más de ese asunto. Primero, y ahora lo voy a explicar, porque hace parte de una mejor atención para el paciente. Segundo, porque muchos pacientes consideran que la salud física es tan importante que la salud espiritual. Tercero, porque hay evidencia disponible que habla de esos efectos. Cuarto, porque usted debe saber qué posibles limitantes en el tratamiento desde el punto de vista de creencias del paciente va a tener que afrontar. Y quinto, para poder aliviar el sufrimiento, porque el sufrimiento no necesariamente se alivia de una forma farmacológica. A veces la forma de aliviar el sufrimiento tiene otros tipos de contactos más sutiles. Lo primero, la mejor atención. Cuando nosotros tenemos problemas emocionales, espirituales, ¿qué hacemos con ellos? Si bien es cierto, bajo el paradigma que tenemos de la interdisciplinaridad, si vemos un paciente con una crisis emocional, es relativamente simple. Usted dice, bueno, yo trato de encaminar esta necesidad emocional y yo llamo al psicólogo, o llamo al psiquiatra, o llamo a otra persona. Pero ¿qué hace uno cuando a un paciente no le duele la emoción, sino que le duele el espíritu? Y eso está descrito en la literatura, el sufrimiento espiritual como una entidad que está ganando fuerza y que está tomando cariz de patología en la literatura médica, como una patología que hay que diagnosticar y que tratar, porque hay personas, así no lo alcancemos a oír con el estetoscopio, así el electrocardiograma no muestre nada, hay gente que le duele el alma, y a todos nosotros alguna vez en la vida nos ha dolido el alma. Y todos sabemos que cuando hay un dolor de alma, eso no se quita tan fácilmente, eso no se quita con una aspirina, eso no se quita con una reanimación, y eso a veces no se quita con una interconsulta, no es la manera a veces de resolverlo. Cuando nosotros, sobre todo los médicos, juramos dar una atención médica desde el juramento hipocrático, Hipócrates habla que nosotros como médicos debemos emplear los mejores medios disponibles para atender a los pacientes, lo mejor que dispongamos. Y es imposible tratar al hombre de una forma fragmentada, porque el hombre es un todo, y ese todo no incluye únicamente el dolor y los disturbios físicos, eso también incluye el sufrimiento, eso también incluye las preguntas sobre la vida y sobre la muerte. Y también porque muchas veces, muchos de los pacientes que vamos a tratar no tienen un sistema de credibilidad en los movimientos o en las religiones oficiales, y a veces a la única persona que le van a creer es a un médico. Hay personas que aventuradamente dicen que en esto hay un cambio antropológico y un viraje bien interesante. Los médicos se están convirtiendo en los nuevos sacerdotes de las civilizaciones. Y hágase de cuenta que cuando un paciente entra al consultorio o le cuenta a una enfermera algo, se lo cuenta con esa forma de intimidad que se puede hasta comparar con un secreto de confesión. Y de hecho en el juramento hipocrático se dice que todo lo que uno tenga oportunidad de oír y ver no lo debe divulgar. ¿Eso no es un secreto también de la intimidad? Muchos de los principios que se usan en la atención médica también vienen prestados de una ética y una moral que nos han precedido. Y como estas cosas hay que profundizarlas y también hay que saber de dónde salen. Este señor que ustedes ven ahí es Sir William Osler, uno de los íconos de la medicina, y este señor dice lo siguiente: nada en la vida es más maravilloso que la fe, es la única gran fuerza en movimiento que no podemos pesar en la balanza. La fe ha sido siempre un factor esencial en la práctica de la medicina. Un clínico que en realidad esté interesado en hacer fuertes a los débiles del cuerpo y del alma debe interesarse en el todo del sujeto. Ese señor esto lo dijo hace más de 200 años. Es uno de los padres de la medicina en el sentido en que fue uno de los fundadores del movimiento positivista en medicina. Y ya desde ese momento este señor intuía la importancia de tener en cuenta lo espiritual. Una segunda razón, además de la mejor atención, ¿qué valor tiene lo espiritual para la gente?
Y cuando se hacen encuestas en los Estados Unidos, más del 90% de los adultos citan a la religión y a la espiritualidad como una parte muy importante de las vidas. ¿Quién lo creyera? Nosotros siempre hemos tenido en el imaginario que los países más desarrollados son los países que tienen menos fe, y resulta que los estudios lo que muestran es una cosa absolutamente distinta. Si bien hay muchas iglesias en los Estados Unidos que las están vendiendo como museos, como discotecas y como sitios de recreación, aunque la creencia religiosa ha estado debilitada, la parte espiritual ha cobrado mucha vigencia. Incluso hay estudios, ahí está la referencia, que muchos pacientes no exponen las creencias que tienen porque temen un juicio negativo de los médicos, porque temen decir que si se ponen en manos de la Virgen o en manos de un santo, el médico se va a burlar de ellos, y sucede. Eso es un dato más que lo pone uno más perplejo todavía. El 96% de los médicos creen que el bienestar espiritual sí es un factor importante para la salud. Es extraño saber que la mayoría de nosotros pensamos que puede ser útil, pero a la hora de la práctica no lo movilizamos como un recurso importante para devolver salud. Incluso, yendo más allá, y este fue el estudio que más me impactó, fue que en un estudio de 476 médicos americanos encontraron que el 77% de esos médicos desearían orar con los pacientes, ellos lo pidieran. Eso es impactante. En Gran Bretaña hicieron un estudio con personas saludables, siguieron una cohorte, un estudio muy sencillo, y encontraron que muchas de esas personas describían como el mayor miedo del ser humano el morir solo, y que en ese morir solo, siempre, independiente de la afiliación religiosa, independiente de la vertiente espiritual, esas personas sentían una necesidad de conexión y significado y de conexión con algo espiritual al final de sus días. Los pacientes desean acompañamiento espiritual, ellos quieren, pero menos de la mitad de los pacientes que dice sentir esa necesidad se le puede responder a esa necesidad, aún en los países donde se está viendo la importancia de este asunto. Y no menos importante, se ha visto que la atención de las necesidades espirituales aumenta la satisfacción del cliente en un hospital. Y eso no es una suposición, eso está bien avalado y bien respaldado en la literatura. Cuando un paciente siente que se están ocupando de sus necesidades espirituales tanto como de sus otras necesidades, siente mayor satisfacción por el trato y por el servicio recibido. La enfermedad necesariamente desencadena muchas preguntas relativas a de dónde venimos, qué significa la muerte, por qué sufrimos, de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí. Cuando estamos en una posición de debilidad, o cuando nos sentimos desfigurados, cuando somos dependientes, o cuando estamos en una situación improductiva, eso también plantea preguntas. ¿Qué valor tengo yo? ¿Qué valor tienen las relaciones para mí? ¿O qué deseos de reconciliación, o de conexión, o de perdón tengo antes de partir? Y lo vemos con frecuencia. Muchos pacientes que no han resuelto asuntos emocionales se quedan varios días sin un desenlace, es decir, los ve uno entre la vida y la muerte, ni mejoran ni empeoran, y muchas veces lo que vemos que está anclando el espíritu, un cuerpo que sufre, es una necesidad espiritual concreta, es el deseo de pedir perdón, es el deseo de perdonar. Esto no está tan respaldado en la literatura, pero a todos nos ha pasado como médicos que hemos visto pacientes que duran 8 o 15 días y hasta que no llegó el hijo o la hija de Estados Unidos o de México, los pacientes no mueren. Y eso no está demostrado, pero eso lo hemos visto todos nosotros. En un centro hospitalario para veteranos de guerra en los Estados Unidos encontraron que aún ese tipo de público tan especial como son los militares y los policías, 1/3 de los pacientes deseaban algún tipo de acompañamiento espiritual, y en los diferentes estudios entre un 35 y un 75% de los pacientes estuvieron interesados en tener médicos que les hablaran de lo espiritual, que atendieran su necesidad espiritual. Incluso en los Estados Unidos, nuevamente, donde son muchos de estos estudios, muchas personas que no se describen a sí mismas como religiosas, pero sí como espirituales, también decían tener necesidades espirituales, incluso sin estar con ninguna afiliación religiosa. O sea que lo espiritual trasciende muchas veces la creencia religiosa y la afiliación religiosa. Voy a mostrarles a continuación que
¿Qué evidencia disponible hay con referencia al tema? Advirtiendo que estos son unos ejemplos, advirtiendo que este no es el objetivo de esta conferencia, de mostrarles a ustedes que realmente lo espiritual ya está completamente sedimentado en la literatura que sirva, pero sí les quiero dejar una inquietud con varios estudios rápidamente que voy a mencionar, porque la investigación disponible ha demostrado que hay una relación directa entre religiosidad o espiritualidad y mejores resultados en salud. Lo ha demostrado y lo han demostrado con estudios importantes. Las investigaciones también han demostrado que muchos pacientes espirituales son capaces de afrontar mejor su enfermedad y de recuperarse más pronto. Voy a comenzar básicamente en 3 vertientes. La primera vertiente es la de estudios que muestran que la espiritualidad es un factor protector. ¿Contra qué? Contra violencia intrafamiliar. Un estudio grande de 300 familias en Sudáfrica demostró que las familias que tenían mayor conexión espiritual eran familias con menos riesgo de violencia intrafamiliar. En un estudio de 110 ancianos en Brasil que tenían soporte espiritual, vieron que esos ancianos tenían menor depresión y menor deterioro cognitivo. En 501 pacientes, en un estudio que se publicó en una de las revistas más prestigiosas de la Clínica Mayo, se encontró que 501 pacientes que abandonaron el tabaquismo tenían una base espiritual muy importante para haberlo abandonado. En otro estudio con 256 adolescentes encontraron que muchos jóvenes que tienen un seguimiento espiritual tienen menores conductas de riesgo que aquellos que no lo tienen. Y quizás el más impactante de todos es un estudio de seguimiento durante 8 años en una comunidad cerrada de los Estados Unidos con 21,000 pacientes que demostraron que los pacientes que tenían unas prácticas espirituales, llámese meditación, oración e incluso asistencia a servicios religiosos, encontraban que se enfermaban menos y retrasaban el inicio de la enfermedad cardiovascular. También se ha demostrado una relación entre espiritualidad y supervivencia. Este fue un estudio publicado hace 2 meses en una revista de oncología, en el cual 85 pacientes trasplantados de médula ósea se siguieron en el tiempo para ver cuántos se morían, cuántos vivían, y encontraban que un factor importante era la espiritualidad. Y independientemente del tipo de diseño del estudio y de ese tipo de detalles, sí encontraron que los pacientes espirituales les daba menos sepsis y menos rechazo al trasplante. Incluso se ha demostrado en pacientes con HIV, donde más se ha estudiado este tema, que los pacientes con acopio de recursos espirituales tienen más lenta progresión de la enfermedad. Yo conozco pacientes con HIV de un sitio espiritual al que yo voy, que llevan años con la enfermedad sin una sola recaída. Hay factores obviamente que uno puede decir, bueno, puede ser que esos pacientes no solamente por lo espiritual, sino porque tienen mejor adherencia al tratamiento, sino porque tienen otras cosas. Pero lo interesante es que los estudios se les ha hecho un ajuste para esas variables de confusión y han encontrado que aún así hay asociación con lo espiritual. La asistencia a servicios religiosos por parte de muchos pacientes disminuía su mortalidad en un 25%. Con relación a las adicciones y la salud mental también se han encontrado evidencias. Los pacientes que más permanecen abstenios en frente al alcohol son pacientes que de fondo tienen una base espiritual. Y si uno va a ver la filosofía, por ejemplo, de AA, encuentra que aunque AA no preconiza el asunto espiritual, el último paso tiene que ver con la conexión con lo trascendente. Y así, muchos estudios en adictos a heroína, que permanecían más abstemios por lo espiritual, e incluso en estudios que se mejoraban los desenlaces en salud mental. Y esta evidencia que tiene no que ver ya con los desenlaces propiamente de la salud, sino del cómo los pacientes usan sus creencias o cómo hacen acopio de su interioridad para afrontar y recuperar su salud. Para muchos pacientes lo espiritual en estos estudios constituye una fuente genuina de sabiduría y comprensión de lo desconocido. Pero hubo algo muy curioso en algunos de los estudios de este tipo que se revisaron, y es que en algunos pacientes que hacían un acopio negativo de lo religioso y lo espiritual, se enfermaban más y se morían más. Cuando lo espiritual confería sufrimiento al paciente, esos pacientes se morían más. Y hay un par de estudios que muestran una asociación negativa de espiritualidad y salud. Obviamente muchos autores han usado esto como digámoslo así, como un caballito de batalla para decir, vio que lo espiritual es mal manejado. Pero cuando uno se va a poner a ver los estudios y va a ver la forma como los pacientes veían lo espiritual
lo veían como un castigo y como un juicio, y muchos de los pacientes que ven a Dios como un castigador y como un justiciero, parece que son los pacientes a los que peor les va. Cuando tienen una imagen distorsionada de lo espiritual y lo trascendente, tienen mayor enfermedad. Y eso es un asunto que ha sido analizado por distintos autores. Hay algunas personas que se han aventurado a decir, alguna gente que sabe de esto, que mucha de la violencia que vivimos en este país particularmente es por una distorsión de la fe, porque esto es una fe que particularmente le gusta mucho la sangre y la cruz. Y cuando a uno le gusta tanto la sangre y la cruz, puede ser que haya una distorsión de la realidad, porque sabemos que la fe tiene unos componentes más amplios. Pero todos sabemos la distorsión tan grande en lo espiritual, y es cierto, una espiritualidad distorsionada es muy peligrosa. Y hay estudios que muestran que pacientes con espiritualidades distorsionadas también se les desencadenaba enfermedad mental, también empezaban a alucinar más. Mucha de la gente que tiene delirium lo tiene a raíz de experiencias supuestamente místicas. Entonces también esto hay que mirarlo con cuidado. Lo cierto del caso es que lo espiritual ayuda a tener mayor autocuidado y mayor calidad de vida, y en estudios ha demostrado que hay menores periodos de convalecencia. Quiero cerrar esta parte de lo que hemos hablado aquí de la evidencia con varias cosas importantes. Hace 2 años salió una revisión muy grande de todos los metaanálisis y todas las revisiones sistemáticas de todos los estudios grandes que relacionaban la espiritualidad con la religión, y encontraban que muchos de esos estudios obviamente tienen algunas dificultades metodológicas. Prácticamente ninguno de esos estudios tiene intervenciones aleatorizadas, pero muchos de esos estudios sí muestran grandes cantidades de poblaciones, y todos los estudios demuestran la asociación. Todos los estudios la demuestran. Todavía no es claro por qué. Todavía no es claro qué es lo que sucede. Hay algunas personas que han empezado a trazar líneas en esa medida que dicen que puede ser que en eso haya un efecto de lo que hemos llamado la psicoinmunoendocrinología, que parece que muchos efectos se explican es porque hay estados de quietud y de calma que favorecen otro tipo de desenlaces. Pero bueno, esto es lo que hay disponible hasta ahora. Y eso solamente, más que tratar de decir que esto está muy claro y que esto está sedimentado, porque no es cierto, faltan muchos estudios. Eso tampoco es tan fácil de medir. Hace poquito reportaban un estudio de pacientes que iban a ser sometidos a cirugía cardiovascular, y les ponían 2 grupos diferentes: un grupo de personas que oraban por ellos, por un grupo de pacientes, y otros pacientes por los que no oraban. Y era un estudio bien diseñado, en los que los pacientes no sabían que estaban orando por ellos, ni los que oraban sabían por quién estaban orando, y no encontraron asociación. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que el estudio fue hecho durante 15 días, no se lograron ver desenlaces más allá del mes. Y lo otro es que usted, ¿cómo mide la fuerza de una oración? ¿Cómo mide la fe de una oración? No hay un femetro o algo así, algo que mida la fe, no hay. Un termómetro que mide la fe, no hay. Incluso en personas que uno piensa que no tienen fe, esas personas pueden tener algo de fe. Entonces, ¿cómo hacer una investigación que demuestre el efecto de una oración si la oración ni siquiera se puede medir? Es muy difícil. ¿O cómo sabe uno qué tipo de oraciones escucha a Dios y cuáles no? ¿O por qué Dios sí escucha unas y otras no? ¿Y por qué Dios a unos sí les hace milagros y otros no? Eso no tiene respuesta. Desde el paradigma científico no tiene respuesta. Y desde el discurso teológico, muy difícilmente, porque tampoco se sabe. Pregúntele a un cura por qué una persona se curó, o por qué una persona no se curó, no le va a saber responder. Y nosotros, que podemos llevar años en las cosas también espirituales, podemos no tener muchas respuestas. Eso sí, la evidencia no ha demostrado que la gente religiosa no se enferma. Y esto es una cosa que está en el imaginario de los pacientes, y por eso es importante saberlo. Hay personas que creen que se enfermaron como un castigo, porque se portaron mal, porque le pusieron los cachos en la esposa hace 20 años, porque le sacaron la lengua a la mamá hace 30 años. Y resulta que eso no se ha demostrado. No se ha demostrado que la gente religiosa no se enferme. Y hay otra vez una pregunta filosófica: ¿por qué a la gente que uno cree buena le va tan mal? Nosotros vemos pacientes muy buenos acá, muy enfermos, pero muy enfermos, y se mueren jóvenes, y uno dice, ¿pero por qué se murió joven? Como también casualmente uno ve pacientes que de pronto tienen conductas non sanctas y sobreviven 500 puñaladas. Entonces uno dice, pero ¿quién será el que lo está protegiendo? Uno no sabe.
Uno no sabe, pero los estudios no han demostrado que la gente religiosa no se enferme. Todos nos enfermamos por igual y todos nos morimos por igual, eso está claro. Tampoco está claro que la gente que se enferme lo haga porque no tenga fe. No solamente porque no sea religioso, sino porque no tenga fe. Tampoco se ha demostrado. Y tampoco se ha demostrado que lo espiritual sea el factor más importante para la salud. Si eso fuera verdad, con solamente la gente ir a un culto, ir a una misa, no necesitaría de nadie. Y en Eclesiástico, en el capítulo 38, dice que una persona que cree en Dios debe hacerle caso a lo que su médico le proponga. A veces lo que el médico propone es con muy buena intención y sale de mala forma, pero finalmente es con buena intención. Una cuarta razón para hablar de esto y para ocuparnos de esto es que nosotros podemos prevenir limitantes en el tratamiento y eso lo vemos todos los días. Por ejemplo, los judíos no permiten que un paciente lo desconecten de un ventilador mecánico tan fácil. ¿Y por qué? Porque los judíos hablan del ruaj. El ruaj es el aliento de vida. Y en ningún momento el aliento de vida, que representa el aliento que es infundido por Dios, puede ser interrumpido. Entonces miren que una definición teológica tiene una consecuencia en salud que nosotros debemos aprender a entender y a conocer. Los católicos, por ejemplo, hablan mucho de la futilidad. Se dice que cuando un paciente definitivamente no le va a ir mejor, no se le deben hacer maniobras de distanasia. Cuando un paciente no tiene nada para hacérsele y las medidas no van a mejorar su supervivencia, es válido parar. Para los hindúes, ¿qué problema para que un hindú le hagan una autopsia? Porque ellos piensan que todavía en el cuerpo hay restos del espíritu y que con la autopsia se le puede dañar el espíritu a una persona y por eso se oponen a una autopsia a no ser que haya una orden judicial para hacerlo. Ese es el único caso en que ellos aceptan una autopsia. ¿Por qué el consabido cuento de los testigos de Jehová que no se dejan poner sangre? Porque ellos tienen una prescripción bíblica que les prohíbe alimentarse de sangre. Por eso no comen muchos animales, porque muchos animales pues van a soltar su sangre. Entonces ellos dicen, la sangre es el signo de la vida, la sangre es la vida que da Yahvé, y por ser la sangre el signo que da Yahvé, está prohibido para nosotros manipular la sangre, aunque hay algunos testigos de Jehová que sí permiten que les infundan algunos derivados del plasma, los factores de coagulación sintéticos o incluso albúmina. ¿Por qué es importante saber esto? Además de saber esto por información general del tipo de religión que el paciente tiene y las limitantes que va a tener, ojo que hay pacientes que muchas de esas creencias no las toman de forma dogmática. A veces es la presión del pastor, a veces la presión de la familia que alienta al paciente a no aceptar cierto tipo de terapéuticas. Y lo que aconsejan muchas personas que han tratado este tema desde el punto de vista ético es que a esas personas, aún siendo de esa religión, no se debe dar por supuesto que esas intervenciones no se le hagan. A esas personas se les debe preguntar si quieren y ojalá preguntárseles en un ambiente independiente de la familia y hasta del pastor. Porque finalmente la decisión recae sobre el paciente, no sobre el pastor ni sobre la familia. Es un punto espinoso, pero se torna más espinoso si no lo tenemos en cuenta y si no lo preguntamos. Y quinto, definitivamente para aliviar el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento espiritual? Eso ya está descrito en la literatura. Es un dolor que no es ni físico ni emocional, que se provoca en el interior de una persona porque percibe una falta de unión o de armonía dentro de sí misma o de unión con un trascendente. Y eso es una definición que es diferente de lo psicológico. Además, sí, es cierto, una persona que esté en un sufrimiento espiritual va a hacer manifestaciones psicológicas de sufrimiento, por supuesto. Pero miren que el desencadenante es distinto. Una persona no está deprimida por nada, está deprimida, no está ni siquiera deprimida, tienes un dolor y un sufrimiento espiritual. Y eso es distinto, es un concepto que se está madurando. Con el agravante de que hay estudios que demuestran que cuando uno no detecta necesidades espirituales en los pacientes y no las tratan, eso genera una tensión espiritual que a su vez genera un incremento en síntomas físicos y emocionales que no cederán con el tratamiento médico convencional. Si la fuente del sufrimiento de una persona no es tratada, por más que le hagamos, por más exámenes que le hagamos, por más antibióticos que le pongamos, por más opioides que le pongamos, el sufrimiento no va a desaparecer. Esa es una frase que me gustó mucho.
hablando sobre todo de pacientes que están en las fases terminales de enfermedad. Cuando hay un sentido trascendente de la vida, la restitución de la salud no exige la curación física para el paciente, ni el éxito de la terapia para el médico. Hay ocasiones en que el éxito sencillamente no se va a dar en una terapia. Hay momentos en que sabemos que sencillamente un paciente no se va a poder curar. Pero la paradoja es precisamente que aquellos que están muriendo sean capaces de trascender su sufrimiento y sentirse definitivamente curado. Así su cuerpo siga enfermo. Porque la mejor cura que puede existir es la cura para el alma. Porque esa es la cura de fondo para las personas. Y rápidamente voy a hablar de algunos elementos, ya se nos está acabando el tiempo, pero voy a hablarles de un enfoque que está en boga, que hace por lo menos 15 años se está hablando de esto en la literatura, y es un enfoque bio-psico-socio-espiritual. Nosotros hemos pensado que estamos en el enfoque biopsicosocial y que digamos que ese es el paradigma más actual, y resulta que el paradigma más actual es el que está empezando a tender puntadas hacia tener en cuenta lo espiritual. Y para esto hablar de varias cosas. Primero, ya hay personas, ya hay autores que recomiendan que dentro de una historia clínica vaya una sección que se llama espiritualidad, en la que se pregunte si el paciente tiene fe o creencias que pueden sentir que sean de ayuda, que si en esas circunstancias de enfermedad piensa que pueden tener un apoyo o que le preocupan que su creencia espiritual pueda ser fuente de conflicto, que también se consigne en la historia si el paciente quiere tener contacto con alguna persona en especial en caso de urgencia espiritual, o si hay alguna necesidad espiritual que la persona requiera, un sacramento en especial, un rito en especial. Esto es trabajado por un autor bajo la sigla FICA, fe, la parte de las intervenciones espirituales, la parte del contacto y la parte de la forma en que se debe atender esa necesidad espiritual. Pero también se está hablando mucho del talento clínico de compasión, que es una habilidad que se puede aprender y que es una habilidad que se puede entrenar, que en algunos currículos de medicina trabajan eso y trabajan en dos vías, en la vía del High-Touch, High-Tech. El High-Touch es tratar a cada enfermo como persona en cuya intimidad soy admitido, es saber que si yo estoy ahí frente a ese paciente es porque el paciente me lo permite y porque él me abre su intimidad. La forma en que miramos, la forma en que preguntamos, la forma en que tocamos, manifiestan con qué atención, con qué respeto y con qué agradecimiento nosotros atendemos a esa confianza que nos presta. Es prestar atención no solo a la letra, sino a la música de esa nueva relación. Y como siempre nos han dicho, no es la forma, no es lo que decimos, sino la forma como lo decimos. Y de eso muy seguramente tenemos mucho que aprender. Un alto contacto, un alto tacto humano es lo que muchos autores hablan, incluso el doctor Álvarez Echeverry, del toque terapéutico. No necesariamente hay que hablarle de Dios o de algo espiritual a la gente, pero la gente sabe cuando la tratan con un toque espiritual. Esa diferencia se siente, y esa diferencia en el trato con las personas todos los días lo sentimos. Pero también una alta técnica, no es solamente convertirnos en encantadores de serpientes con lo espiritual, como muchos otros tipos de medicinas hacen, sino también tener una alta técnica, ser competentes en lo que hacemos, ser buenos médicos técnicamente, ser buenas enfermeras técnicamente, hacer lo que corresponde hacer. Y hay unas fuentes entonces de soporte espiritual de las cuales podemos nosotros echar mano en un momento determinado. La familia y las amistades, proporcionar y propiciar una discusión en torno a ese tema. O un capellán, como muchas veces acá los tenemos. Desafortunadamente a veces son insuficientes para lo que necesitaríamos porque son poquitos. O incluso textos de espiritualidad, algunos libros que puedan ayudar, lugares apropiados para orar y meditar. Creo que aquí en el hospital tenemos sitios donde uno se puede sentar tranquilo a pensar. Tenemos capilla, tenemos un espacio espiritual. Y tenemos personal asistencial. En otros lugares en los Estados Unidos no solamente tienen capillas, también tienen sinagogas y también tienen templos de otro tipo. Ofrecen una cantidad de ofertas que no en todos los hospitales se podrá hacer, porque obviamente en los hospitales que son confesamente católicos, pues naturalmente que eso tiene una predilección, pero en los hospitales laicos que toman más en cuenta este tipo de asunto, plantean ese tipo de iniciativas. Para terminar,
Algunas cosas que podríamos hacer. Yo no creo que haya que dar un viraje demasiado drástico, además que tampoco lo esperaría. Sé que el medio es difícil, sé que a veces el volumen de trabajo puede agobiarnos y no nos da ni tiempo para pensar en muchas de estas cosas, pero hay cosas que podemos hacer, por lo menos para darle un toque un poco más espiritual a nuestra atención. Primero, hay que estimular a los pacientes a que tengan empoderamiento, es decir, que usen los recursos que tengan disponibles. No es bueno desestimular a los pacientes que dicen voy a orar. Hay médicos que no dicen nada, eso está bien, pero hay colegas que descalifican ese tipo de iniciativas. Eso no se debe hacer. Además que éticamente no está bien visto. A partir de esta conferencia es importante estar abiertos a esas posibilidades. Si el paciente cree que rezar un rosario todos los días lo va a ayudar, ¿por qué no permitírselo? Además que hay estudios que demuestran que los pacientes que rezan más el rosario tienen menor muerte cardiovascular. En otra ocasión podemos hablar de eso. Además, eso es importante. Eso ocasiona vasodilatación coronaria y todo. Y eso uno no lo cree. Es importante comprender qué tan espiritual es el paciente. Puede ser que no nos dé tiempo a hacer todo ese formato de historia, pero por lo menos una pregunta sencilla. ¿Qué tan importante para usted es lo espiritual? Solamente, ¿qué tan importante es para usted lo espiritual? Y si el paciente le dice a usted que sí, eso es una atención que hay que tener en cuenta. Eso es un enganche que podemos tener en cuenta para atender a un paciente mejor. Pero aquí hay una cosa, y ese es el punto, digámoslo así, álgido de esta conferencia. Y es que si usted está abierto a lo espiritual, hay que pretender cultivar lo espiritual propio y hacerse varias preguntas. ¿Qué tan nutrido espiritualmente estamos nosotros? Y eso creo que es la pregunta clave, porque si uno se va a meter en un paradigma que contemple esto, es claro que debe hacerse de una forma genuina. Entonces, como los estudios demostraron que orar servía, entonces venga yo oro por mi paciente para que eso le sirva. No persiguiendo el desenlace terapéutico, persiguiendo la felicidad del paciente, persiguiendo aliviar el sufrimiento del paciente. Puede pasar que ni usted ni yo nos sintamos plenamente preparados para llevar a cabo una discusión espiritual, entre otras cosas porque no tenemos lugar para esto, o porque nos hacen preguntas difíciles, o porque sencillamente no sabemos cómo responder. Un guión que usan algunos autores para estas situaciones es decir, parece que este asunto es serio e importante para usted. Yo le agradezco mucho, estoy complacido con la confianza que tuvo en mí para tocar ese tema. Yo, si usted no tiene inconveniente, voy a contactar al capellán de este hospital, de esta institución, y si usted lo permite, esa persona viene y lo visita. Puede ser que no tengamos palabras para decirlo, puede ser que no estemos preparados para hacerlo, pero por lo menos atendimos la necesidad espiritual y la derivamos de una forma adecuada. ¿Y por qué no? Si el paciente está de acuerdo y usted lo quiere, usted puede orar por su paciente. Hay ocasiones en las cuales el éxito no depende de nosotros. Yo me atrevería a decir que no siempre, o yo me atrevería a decir casi nunca, a veces el éxito de la terapia depende de nosotros por mejores intenciones que tengamos. Algunos podríamos en momentos así simplemente poner las cosas en manos de Dios. Alguna vez me pasó en policlínica con una paciente muy joven que se estaba muriendo y era la 1 de la mañana, pues a esa hora el capellán acá no está, y bueno, ¿qué más hace uno? Pues se pone a orar y se pone a pedirle a Dios que lo ayude a uno. Puede ser Dios, puede ser la fuerza trascendente, puede ser Alá, puede ser el que quiera, pero eso es importante, eso le da a uno soporte, eso da alivio, y en ocasiones y casi siempre eso funciona. Eso funciona porque uno ve pacientes que les va mejor. Lo he visto. En otra ocasión podemos hablar de eso, pero lo he visto. Uno ve que eso funciona. Pero también hay que evitar el proselitismo. Los autores advierten que eso es un peligro. No se trata que desde la posición de médicos asumamos posiciones dogmáticas y le impongamos al paciente creencias, ritos y religiones. No es el espacio ni es el contexto adecuado, porque la relación con el paciente es una relación asimétrica, es una relación en que casi que el poder
de tratar está del lado del médico. Entonces, en ese sentido, uno tendría todas las de ganar para imponer la ideología que quisiera, pero eso no es correcto, eso no es ético. No se debe obligar a la gente a hacer lo que no quiere hacer, ni tampoco podemos volver este tipo de intervenciones como propaganda religiosa no paga. Se trata de dar simplemente un soporte, de ser una chispa de luz en el camino de una persona. Y uno se pregunta, si es necesario un médico religioso para cuidar al enfermo religioso. Yo creo que llegando al final de esta conferencia diríamos que no es tan indispensable que el médico sea religioso o que necesariamente sea espiritual. Si lo fuera, sería magnífico. Yo creo que a todos nos iría mejor, tendríamos un mejor trato, tendríamos unas mejores relaciones entre nosotros, pero por lo menos ser conscientes de que existe una dimensión espiritual que es importante, que influye, que tiene que ver con lo que pasa. Y ojalá que en un momento determinado nosotros, al ver la necesidad de afrontar este tipo de situaciones, también tengamos la posibilidad de cultivar no solamente nuestro ser intelectual, sino también nuestro ser espiritual. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.